Listo, Joanny, ya está grabando. ¿Sí me escuchas? Hola, sí, es que había salido y dejé el micrófono cerrado. Listo. Bueno, Joanny, me gustaría que hicieras como una presentación de tu vida o de tu profesión y eso. Listo. Bueno, pues mi nombre es Giovanni Ramírez. Yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Graduado hace 2 años. Ejerzo la docencia desde antes de graduarme. Es decir, ya voy para más o menos 3 años ejerciendo la docencia. He dado clases desde cuarto de primaria hasta 11º. Actualmente laboro en el Colegio San Bartolomé La Merced y doy clases de discernir y trascender, se llama la asignatura en cuarto, que es una mezcla entre ética, filosofía y algo de educación religiosa, y le llamaron discernir y trascender a esa mezcla ahí. Y también soy profesor en ese colegio de filosofía en el grado noveno. Dime, María. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Listo, Joanny. La idea es que te voy a formular unas preguntas sobre la ley 115 de 1994, la ley de educación en Colombia, precisamente porque la materia que estoy abordando de políticas educativas contemporáneas tenemos que hacer una entrevista, analizar la ley y luego pues en clase socializarla. Entonces, pues lo primero te quería preguntar, ¿qué tanto conoces de la ley 115 de 1994 de educación en Colombia? Bueno, digamos lo que es un documento siempre extenso, ¿cierto? Eh, digamos lo que es casi imposible de tener conocimiento al pie de la letra de todos los decretos, artículos y demás que allí aparecen, pero en líneas generales y sobre todo lo que concierne directamente a mi profesión como docente y sobre todo desde el ámbito privado, digamos que tengo claro ciertos lineamientos, digámoslo, generales. Conozco, por ejemplo, que allí se decreta digamos, por ley nosotros como colombianos, como pertenecientes a este territorio, ciudadanos de este territorio nacional, tenemos derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿cierto? Con cobertura nacional. Algunos intereses de esa educación, ¿cierto? Democrática, participativa, laica, un carácter laico. Antiguamente, antes de este decreto del 94, digamos, entre el Estado y la Iglesia era muy latente, y las cosas que tuvo la Constitución del 91 y la aprobación de esta Ley General de Educación en el 94, pues es hacer énfasis en que la educación debe ser laica. Eh, Entre esos, digamos, esos objetivos generales que recuerdo es, digamos, o bueno, el carácter también de la educación permanente, debe ser una educación permanente, inclusiva, ¿cierto? Pluralista, y que atienda a la formación integral del ser humano, ¿no? Que eso me parece una mirada acertada sobre la educación. El hecho de que contemple que el ser humano es un ser integral, ¿cierto? Tiene una dimensión no solamente cognitiva, sino emocional, espiritual, bueno, y se relaciona con el entorno de múltiples formas, y digamos que la educación debe atenderle a eso. También a la responsabilidad, ¿no? Que no solamente es estatal, sino que la responsabilidad de la educación del ciudadano en Colombia
es responsabilidad también de la sociedad y de la familia, ¿no? Eh, bueno, que conozca también algo sobre las instituciones educativas como tal. Digamos que la ley también apunta a garantizar unas buenas condiciones de la infraestructura, no solamente de la infraestructura de las instituciones, sino de la calidad en el cuerpo docente, en los administrativos, etcétera. De hecho, recuerdo que se requiere de una evaluación anual a todos los que hacen parte de la comunidad educativa. De hecho, uniendo un poco esto de la comunidad educativa, también allí se mencionan quiénes son los agentes activos de la comunidad educativa, ¿no? Y anteriormente se creía que éramos únicamente los docentes y los, digamos, los directores académicos. En la ley de educación del 94 ya se incluye, ¿no? Se incluye la comunidad, los padres de familia, los diferentes comités que hacen parte de la organización institucional, ¿cierto? Los estudiantes, docentes, administrativos, es decir, la comunidad se entiende como todos los agentes que hacen parte del proceso de aprendizaje, que es otra cosa que me parece muy, muy positivo de la ley. Bueno, digamos que en líneas generales, para ir cerrando, es el derecho a esa educación de calidad, gratuita y obligatoria, ¿no? Mm, de hecho, no es nuevo, esto viene a aparecer aquí en Colombia en el 94, es, mejor dicho, supremamente reciente. Estos son los ideales por allá de la Revolución Francesa que surgieron cuando se quiso eh, promulgar esa gran reforma. eh, pues se abogó por una educación de este corte, ¿no? Libre, gratuita, de calidad y obligatoria. Y eso, pues tiene sus pros y sus contras, pero por lo menos aquí habría que ver si la ley en un territorio tan desigual como este, pues se cumple, ¿no? Hablándolo en términos de calidad y gratuita, si tiene acceso para todos, pero bueno, eso es otro tema. Sí, precisamente la ley va dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas o sensoriales. Y realmente, ¿tú cómo ves ese proceso? Porque la ley dicta una cosa y es precisamente que va dirigida a este grupo de personas, por lo tanto, deben tener el derecho como tal para poder acceder a esta educación, pero ¿qué tanta calidad hay en eso o qué tanta inclusión? Por ejemplo, los grupos de la periferia, las personas que viven muy aisladas, ¿cómo ves ese proceso de que puedan acceder a la educación y a una educación con calidad? Bueno, digamos que para responder a eso, como premisa hay que tener presente que la ley muchas veces está de pronto para marcar un horizonte de acción, sí, pero en la mayoría de los casos es simplemente como para justificar o para soportar eh, unos lineamientos abstractos, ¿no? Que no responden a unas situaciones históricas concretas y mucho menos a unas dinámicas en esas situaciones históricas concretas. Y es el caso de Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pues tenemos una ley allí, ¿cierto? Eh, Muy bien, digámoslo, formulada, muy bien señalada, pero que en las dinámicas concretas no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? Porque la educación no se entiende sola, la educación acontece y se dinamiza en un momento histórico y en un momento, en unas situaciones contextuales, digámoslo, concretas. Y en Colombia pues tenemos un pasado histórico y un presente evidente de contradicciones sociales y de unas desigualdades cada vez más grandes, ¿cierto? Y esto no está desligado del sistema educativo. Es más, el sistema educativo está tan
digámoslo, tan frágil, tan, para no decir malo, ¿cierto? El sistema educativo en Colombia, porque justamente se ha entendido que la educación pareciera estar aislada o desentendida de lo que pasa a nivel económico, cultural, a nivel político, a nivel social en Colombia. Y si en Colombia tenemos unas estructuras sociales tan frágiles y desiguales, ¿cierto? Donde la miseria reina, donde la pobreza es digámoslo, el, el pan de cada día de muchas personas, pues eso se va a ver reflejado en la educación. Primero porque no hay inversión por parte del Estado cuando él dice que va a garantizar una educación de calidad. Y no se puede ofrecer educación de calidad cuando no hay más inversión para la guerra y para otras cosas, sino para la educación. No se puede soportar una infraestructura, ¿cierto?, que garantice una educación de calidad cuando tenemos unos sueldos como los que tenemos en Colombia para los profesores, donde se da clase a 45 estudiantes por salón, ¿no? ¿Qué educación personalizada y de calidad puede haber allí? Pues muy mínima, ¿cierto? Donde no se garantizan unas condiciones laborales dignas, donde no hay cobertura para la mayoría de la población en Colombia. Es más, creo que la gran mayoría de la población no puede acceder a la educación pública y de calidad, ¿cierto? Y ahorita, ahora sí conectando con la pregunta, lo de la inclusión. Si no hay cobertura, pues no hay inclusión. Muy pocos docentes se forman, por ejemplo, en las lenguas nativas, las lenguas originarias del territorio nacional para que puedan esos pueblos indígenas o campesinos acceder a la educación. Entonces, digamos lo que la cobertura, si bien la ley dice que el Estado debe garantizar el acceso a la educación a todos los habitantes del territorio nacional, pues eso se queda en el papel, porque en la realidad histórica que nos ha tocado vivir y en la que estamos, no es posible y no ha sido posible, y con las políticas neoliberales que tenemos hoy en día no va a ser posible ni en 10 ni en 20 años de poder garantizarle la cobertura al país en términos de educación. Ok, y según su papel como docente, ¿se considera que la ley 115 y esa forma en cómo se crean los currículos intervienen de alguna manera? Digamos, tú en tu papel como docente eh, de filosofía, ¿crees que en alguna manera esa ley interviene el posibilitar el pensamiento crítico en los estudiantes? Bueno, yo creo que vuelvo a la premisa de la ley por lo general es abstracta, ¿no? No solo esta ley, sino cuando se decreta, cuando se señala, cuando se formaliza una ley, se hace en abstracto, sin tener en cuenta las dinámicas históricas, concretas, en donde esa ley va a ser, digámoslo, eh, va a operar, ¿sí? Donde se va a hacer patente. Y eso pasa también en las leyes educativas y en las leyes de los colegios y en los PEIs y en los currículos. Están hechos de tal manera que puedan presentarse, ¿cierto? Como una fachada ante el externo, ante el que necesita saber qué pasa dentro de esa institución o qué pasa dentro de ese territorio nacional llamado una nación, ¿cierto? Entonces la ley funciona así. La ley está escrita de manera abstracta, ¿cierto? Sin tener en cuenta las dinámicas concretas. En el colegio pasa algo similar, en un colegio, en una institución educativa. La institución posiblemente, si uno revisa su PI, revisa su currículo, posiblemente hayan cosas que están directamente articuladas, formuladas en abstracto con la ley, ¿cierto? Con la Ley General de Educación 115, que responden a esa Ley de Educación General. Y uno las ve allí. Allí aparecen escritas muy bien redactadas, ¿cierto? Incluso a veces hasta persuasivas
con las personas que vayan a leerla, los posibles padres de familia que van a matricular a sus hijos allí, para mostrar la fachada del colegio y decir aquí tenemos unas leyes, nos regimos bajo unos parámetros, inclusive dentro de los parámetros de la ley nacional, y nuestra filosofía institucional, nuestro PEI, nuestro currículo está regido a partir de lo que se dice en la Ley General de Educación. Pero hasta ahí está bien, digámoslo, ahí está muy bien formulado y muy bien escrito y muy bien señalado. Otra cosa es que eso, cómo opera eso en las dinámicas, por ejemplo, de aula, ¿cierto? Digamos, personalmente como docente, podemos tener conocimiento o no, ¿cierto? De la ley, que como dice el dicho, no nos exime, ¿cierto? De su cumplimiento, pero digamos lo que concretamente en las dinámicas concretas de aula, pues pasan muchas otras cosas y no necesariamente el conocimiento de la ley o el apego a la ley por la ley garantiza una calidad, una educación de calidad. El apegarse a la ley no garantiza eso. Yo creo que eso va más amarrado a las prácticas concretas de cada docente. Cada docente tiene su propia ética, más allá de la que pueda decir discursivamente, sino la que practica en su diario vivir, ¿cierto? En sus relaciones humanas cotidianas concretas, y eso se ve reflejado en el aula de clase, en la forma de comunicarse con sus estudiantes, de darles la palabra o no, de darles el lugar privilegiado y central en el proceso de aprendizaje, como lo dice la Ley General de Educación. Es decir, todas esas, digamos, todas esas formas de operar en el aula dependen de quién, de los seres humanos concretos que están en el aula. No depende de una ley escrita en un papel, ¿cierto? Muy bonita, formulada en abstracto allá en los documentos del 94 o en los documentos institucionales de cada colegio en particular, sino que depende del ser docente de cada uno de los seres humanos que coordinan una clase, en un salón. Entonces, yo creo que la ley sirve como para orientar ciertas prácticas, pero en definitiva, lo que le garantiza la calidad a la educación son los docentes. En este aspecto, ¿tú considerarías que el salón de clase puede ser como un laboratorio de investigación? Es decir, tú dices que independientemente de lo que la ley exija o no, está tanto en los chicos como tanto en el docente, también a ejercer su clase de cierta forma de libertad. Eh, es decir, responde al currículo, pero también se sale de él. Y con esto quería decir, entonces, ¿tú crees que sí se pueda crear nuevos conocimientos, digamos, desde el aspecto de la filosofía? No solamente como el transmitir lo que han dicho varios filósofos durante tantos años, sino simplemente el crear, el innovar, ese pensamiento crítico, ¿crees que se pueda a partir de eso? Bueno, lo mismo. La Ley General de Educación, en uno de sus artículos y en sus objetivos educativos dice eso, ¿no? Promover el espíritu crítico y creativo, ¿cierto? En los aprendices. Bueno, eso puede estar escrito allá, es que yo vuelvo a la premisa de que la ley está escrita de manera abstracta. Eso está muy bien escrito allá. El problema es qué hace un docente, ¿cierto? Que se puede conocer toda la Ley General de Educación de pe a pa, pero en sus dinámicas concretas de clase imparte digamos, un aprendizaje, una enseñanza tradicional. Entonces, digamos que no es el conocer la ley, no me hace, no se sigue lógicamente que yo la aplique, ¿cierto? El conocimiento de la ley no necesariamente me hace a mí un experto en aplicar esa ley. No,
pueden haber profesores de 20, 30 años que conocen esa ley al derecho y al revés y siguen casados con una escuela tradicional, con un modelo pedagógico de la escuela tradicional. Entonces, por más que la ley diga que se promueva el pensamiento crítico y creativo en los aprendices, pero tenemos profesores que en dinámicas de clase concretas, por ejemplo, no le dan la palabra a sus estudiantes, creen que ellos tienen la verdad absoluta, ¿cierto? Creen que son transmisores de conocimiento, ve a sus estudiantes como simplemente eh, seres humanos pasivos que van a recibir y a recitar luego en un examen lo que él ha dicho durante diferentes semanas, ¿cierto? Y que entiende que el conocimiento está organizado de manera piramidal, donde él está arriba y los estudiantes abajo recibiendo. Pues por más leyes de educación donde se promueva un pensamiento crítico y creativo, pues realmente las dinámicas concretas no se va a ver. Vuelvo y repito, eso depende es de la experticia, el profesionalismo y las capacidades de cada docente en las aulas particulares. Giovanni, una pregunta fuera de contexto. Tú habías mencionado que tú das algo como de religión en el colegio, em, entre ética y filosofía, según lo que escuché. Y quería decirte, en la ley de educación se plantea que la educación se desarrolla el pleno desarrollo a la personalidad. Eh, ¿Tú cómo involucras o cómo relacionas esos dos aspectos, dado que pues obviamente la ley ha tenido muchas reformas, muchos cambios, y obviamente pues este aspecto de la religión ha cambiado, pero en tus clases, ¿cómo lo haces? Bueno, lo primero es que la ley sí dice que la educación debe ser laica, ¿cierto? Es decir, no debe haber cátedra en ese sentido de ninguna confesión religiosa particular. Pero resulta que yo soy docente de un colegio particular de educación privada, del cual sí tiene la libertad de dar una cátedra en educación religiosa escolar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que la ley es laxa porque cuando hablamos de la Ley General de Educación, específicamente estamos hablando de colegios estatales, ¿sí? De colegios públicos. De manera que los colegios privados en este caso, hay unos artículos particulares, digamos que se puede mover, ¿cierto? Porque son privados, son de carácter privado y tienen esa libertad de dar cátedra o tener una asignatura, digámoslo, religión y sobre todo de una confesión particular como la católica, que yo pertenezco a un colegio de una congregación religiosa católica, como los jesuitas. Bueno, eso por un lado. Y segundo, digamos que se justifica, o por lo menos desde las políticas del colegio se justifica la cátedra de educación religiosa escolar a partir de la misma Ley General de Educación donde habla habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad y entre ese libre desarrollo de la personalidad, digamos que abarca toda la integridad de la persona. Y la persona no solamente, como decía al principio, tiene una dimensión cognitiva, emocional, socioafectiva, etcétera, etcétera, sino que también tiene una dimensión espiritual. Y allí lo dice muy bien la ley. Está explícito la palabra espiritual. Entonces, ¿qué hacen estos colegios confesionales? Ellos se agarran de ahí, ¿cierto? Para justificar una cátedra en educación religiosa escolar. ¿Qué hago yo particularmente desde mi ejercicio docente? Pues yo no voy a dar una cátedra, digámoslo, dogmática, ni mucho menos reduccionista, sino más bien partiendo el hecho religioso, la experiencia religiosa como fenómeno cultural, donde se impliquen otras apuestas, otras miradas, se puedan contrarrestar, se puedan evaluar, se puedan juzgar a partir del ejercicio de la razón y se puedan sobre todo conocer, porque más allá de una profesión de fe o de un dogma, lo que se busca acá es que los estudiantes tengan acceso también a ese saber cultural como es el saber religioso.
¿sí? Que no se reduce únicamente al católico, digo, sino que implica muchas otras experiencias que han hecho mella en la historia y que han constituido también esas formas diversas de saber y de ser en el mundo, ¿cierto? Desde el hecho religioso. Mm, ¿Cuáles consideras que son las fortalezas y las debilidades de la ley 115? Bueno, eh, digamos que fortalezas en en términos de formulación de ideas y de postulación de formas de actuar, pues son muchas, ¿cierto? Por ejemplo, el estar marcada la distinción entre iglesia y Estado, el hecho de que sea legalmente constituida como un derecho fundamental, inviolable, ¿cierto? Que no se puede excluir a ninguna persona de ese derecho, eh, que ofrezca una cobertura nacional, que sea inclusiva, pluralista, participativa, ¿cierto? Que se entienda que es una forma permanente de formación humana, eh, que se cuente como un derecho, que no solamente sea un derecho, sino que sea también un derecho de calidad, ¿cierto? Que se obligue al Estado a ofrecer calidad para la educación. Y bueno, etcétera, etcétera. Vuelvo y digo, esto es un documento, la ley siempre es una ley escrita de manera en abstracto, para todos y para nadie, ¿cierto? De manera que en el documento está muy bien formalizada, pero como la premisa que tengo desde que me entrevistaste al inicio, es, pues está, digamos, formulada muy bonito en teoría, pero en las prácticas concretas y históricas en nuestro territorio nacional, pues realmente y lamentablemente, pues eso no se lleva a la práctica, porque no hay inversión, porque las políticas de Estado siempre han ido encaminadas a la privatización, ¿cierto? A la precarización de las condiciones laborales de los docentes del Estado, eh, a la poca inversión, ¿cierto? Poca o casi nada inversión en términos de educativos, y si no hay inversión, pues no puede haber calidad. A, a un país que está pensado desde unos gobernantes que han decretado siempre a favor de su clase social, ¿cierto? Y pues obviamente a esos pocos privilegiados que apareciera que ya la ley no es un derecho, sino un privilegio de algunos pocos, ¿cierto?, que pueden acceder a la educación de calidad. Eh, pues el resto de colombianos de clase media baja quedan excluidos de ese derecho convertido en privilegio y por tanto se siguen reproduciendo estas dinámicas de, de clases tan marcadas, ¿cierto? Donde unos lo poseen todo y otros no poseen ni siquiera el mínimo derecho de la educación, que será lo más básico para salir de la miseria y tener unas condiciones de vida dignas, ¿cierto? Si no hay justicia social, si no hay igualdad, si no hay equidad, si no hay igualdad de oportunidades para todos, desde lo más mínimo, desde los derechos más mínimos como el acceso a la educación, pues eso se va a ver reflejado, como se ha visto reflejado históricamente, en una estructura social desigual, ¿cierto? Deteriorada, supremamente marcada por la pobreza y, y por la explotación, donde unos lo tienen todo y otros no tienen nada. Bueno, Giovanni, con base a eso, yo creo que tú has visto que prácticamente la educación ha sido estudiada y precisamente la formulación de esa ley no fue precisamente por unos docentes, eh,
Por lo tanto, quería preguntarte, ¿tú crees que en la ley 115 ha habido alguna manera participación política de los docentes o si se les ha considerado para formar ciertas políticas para pensarse o repensarse la educación? Bueno, pues es claro que las políticas educativas están diseñadas, pensadas, formuladas desde los economistas, desde los grandes empresarios, ¿cierto? No son profesionales en la educación justamente los que hacen las políticas educativas, sino digamos que de hecho ni siquiera son a nivel nacional. Las grandes políticas educativas están concentradas en algunas partes del mundo de los grandes, digamos, imperios económicos del mundo que decretan las leyes educativas a nivel global, de las cuales Colombia, pues, digamos, empieza a configurarse con esas leyes para supuestamente entrar en los estándares de calidad que demandan esos imperios de económicos. Entonces, sí, claramente las políticas educativas giran en torno al beneficio económico de esos grandes poderosos que han manejado siempre el mundo, ¿cierto? Eh, y pues en eso la escuela ha funcionado muy bien, ¿no? La escuela ha reproducido seres humanos obedientes, dóciles, productivos al sistema, ¿cierto? Digamos que una de las formas de resistirle a ese tipo de políticas educativas neoliberales que busca siempre mantener el status quo y privilegiar siempre a los mismos es desde la docencia, ¿no? La docencia puede ser considerada como un servicio político, un acto político, diría Paulo Freire, para resistir desde las aulas a ese tipo de exclusión, ¿cierto? Desde que viene desde esas directivas, desde esos grandes poderes económicos que dictaminan lo que se tiene que enseñar en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues la educación, el ser docente, se puede considerar ahí, ¿no? Diría Stanislao Zuleta, la educación es un campo de combate, donde se intenta resistir justamente a esas dinámicas de exclusión, de explotación, de injusticia, a partir del conocimiento, a partir de promover oportunidades, de darle la palabra al otro, ¿cierto? Por ejemplo, empezando por ahí, que el niño, el joven, el que está aprendiendo, es un agente capaz de palabra y de una palabra irruptiva, de una palabra crítica, de una palabra que dice no, ¿sí? Entonces, pues yo creo que claramente sí esas políticas están ahí, han estado ahí, pero digamos que se les puede hacer frente desde las aulas mismas. Es decir, ¿tú consideras que los mismos docentes pueden ser protagonistas de alguna manera para reconfigurarlas? Claro, claro, sí, porque la ley está escrita en un papel. Y vuelvo y repito la premisa, quien hace operativa esa ley, en últimas, son los seres humanos concretos que conviven aprendiendo dentro de un aula o dentro de ni siquiera el aula, porque ya sería muy reduccionista creer que el niño o el joven solamente aprende en el aula, ¿no? El niño está aprendiendo todo el tiempo, desde que está en la casa, desde que se monta en un bus, desde que llega al colegio, desde que está jugando, etcétera, está aprendiendo. Pero sí los docentes en ese pequeño espacio vital del estudiante sí puede hacer un ejercicio de resistencia, en el que se involucre al otro en el aprendizaje y en el que se promueva ese pensamiento crítico, creativo y sobre todo ético, que es el que nos falta aquí en Colombia, ¿cierto? A los estudiantes. Joanny, debido a que precisamente como tú dices, esa ley está planteada simplemente en un papel, obviamente esa ley obliga a los docentes a un sistema de evaluación, a unos resultados de un proceso de aprendizaje. Yo considero por mi lado que
pues ese método es cuantitativo, ¿no? Se mide al estudiante simplemente por la memoria, por saque una hoja, por cosas así parecidas. ¿Cómo usted considera que esa ley 115 ha impactado en el método de evaluación que usted está ejerciendo en su campo? Bueno, miren que en ese sentido sí, la ley ha tenido algo positivo, y es que el hecho de, por ejemplo, pasar de medir simplemente memoria, ¿cierto? Medir la capacidad de retentiva del estudiante del conocimiento, se pasó a un término llamado competencias, ¿cierto? Entonces, miren que la evaluación en un sistema educativo es supremamente importante, la columna vertebral, lo que usted espera que el estudiante logre con esa inversión de tiempo en el aprendizaje. Y el haber pasado, ¿cierto? De simplemente medir conocimientos a medir, o no sé si el término sea medir, pero sí por lo menos evidenciar competencias en el estudiante. Eso es un giro, digámoslo, importante, y un aporte considerable que hizo, que tuvo la ley. Y no solamente esta, eso se vino planteando desde el 86, por allá con esas reformas de la educación. Esa es una de las cosas, eso es uno de los aspectos importantes. ¿Por qué? Muchas personas consideran que competencia, en este caso, está entendido como, como un término, digámoslo, enmarcado en el sistema capitalista, donde el otro es mi enemigo y tengo que vencerlo, pasar por encima de él para ser el primero, y con eso me premian y puedo pasar al siguiente año. Pero no, no está entendido en ese concepto de competencia capitalista, sino en el término de la habilidad, de formar habilidades. La competencia es tener la habilidad para eh, plantear un problema o enfrentarme a un problema y saberlo solucionar. Digamos que eso es en términos muy, muy generales. La competencia es eso. Entonces ya no se busca que el estudiante, y gracias a esta ley, eso es gracias a la ley, ya no se busca que el estudiante dé cuenta de un saber, sino que el estudiante, con base en ese saber, tenga herramientas para poder desenvolverse en situaciones concretas, poder resolver problemas de la cotidianidad, de su vida diaria concreta. Eso para mí es un gran avance, un gran logro que tuvo las políticas educativas en Colombia. Cambiar ese chip, ¿cierto? Y eso es como reestructurar un poco la escuela tradicional, cambiar la escuela tradicional y cambiar ese chip de la memoria por las habilidades. Entonces ya no se forma para memorizar, sino que se forma para resolver problemas a partir del saber que se tiene. O sea, el saber debe funcionar en las dinámicas concretas en las que los estudiantes se mueven. Si no, pues no estamos perdiendo el tiempo. Si es un saber para memorizar y para guardar ahí en la mente, pues eso ya, digamos que los mismos neurólogos o lo que sea, ya han comprobado que, pues, que eso, la memoria a largo, mediano, largo plazo se pierde en términos de información. Pero si se desarrollan habilidades, pues ya la cosa cambia. Y ya digamos que los colegios han venido replanteándose en la evaluación, y sobre todo sus dinámicas pedagógicas, a partir de formar habilidades y no personas que memoricen. Eso me pareció un logro importante digamos, de las políticas en educación en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente, pues vuelvo y digo, las leyes están escritas allí en un papel, y las dinámicas concretas las niegan, ¿cierto? Esa es la contradicción, la dialéctica de la ley, ¿cierto? Se niega en las prácticas concretas de la vida cotidiana, pero se han hecho esfuerzos importantes. Ustedes, si de pronto ustedes revisen, si se revisa las, las pruebas saber, lo que eran unos años atrás y lo que son ahora, digamos, lo que sigue manteniendo en ciertas partes, ¿cierto? Sobre todo en la
en las ciencias formales sigue privilegiando de algún modo la memoria, pero es claro el giro que se ha dado a partir del término competencia, en donde se busca que el estudiante resuelva problemas a partir de su saber, ¿sí? Que el saber sirva para resolución de problemas concretos. Entonces eso me parece un avance importante que hay que reconocerle a la ley. Joanny, por último, ¿usted considera que la ley de alguna manera ha influido en el aprendizaje de sus estudiantes? Disculpa, ¿me repites, María, que se hubo interferencia y no te escuché muy bien? ¿Consideras que de alguna manera la ley 115 ha influido en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, en mi caso concreto, ¿no? Pues en mi caso concreto sí, pero no es un efecto directo. Resulta que yo veo más como docente, primero de mi formación, ¿cierto? En una universidad particular, con unos docentes particulares, egresados de unas universidades particulares y concretas. O sea, vuelvo y digo, siempre mi crítica a la ley es que está escrita en abstracto, a mí me gusta hablar en términos más concretos. Entonces, digamos que en mi profesión concreta ha sido influenciada, pero no directamente. ¿Por qué? Por toda mi formación, lo que ha sido mi formación como docente y sobre todo mi formación filosófica, y después digamos, por las dinámicas mismas en las que me muevo en esta institución en la que me encuentro. Esta institución también tiene unos lineamientos y también tiene un PEI y también tiene un currículum y tiene una filosofía institucional y tiene una visión institucional, etcétera, etcétera, que se ve reflejada, o sea, eso sí es cierto, se ve reflejada en las relaciones sociales que tenemos allí, ¿cierto? Y eso causa un efecto, eso causa un efecto y resulta que lo que yo llevo a la clase está impregnado de las conversaciones con mis colegas, de las indicaciones que me dan mis coordinadores, está influenciado de lo que yo leo de mi PI para hacer mis planeaciones, está influenciado de un montón de factores contextuales, ¿cierto? De ese colegio en particular y de mi formación docente en general, que hacen que yo lleve, digámoslo, ahí sí como diría por ahí un autor, eh, que haya incorporado la ley, ¿cierto? Los aspectos positivos que tiene esa ley de 115 a mi dinámica de clase, ¿cierto? De alguna manera todo eso ha influenciado. De pronto yo no me doy cuenta, pero toda esa influencia social, ¿cierto? De formación y ahorita del colegio en el que me encuentro, hace que si de manera inconsciente yo lleve esa ley ya incorporada, ¿cierto? Diría Hegel, ya incorporé la ley en mi hacer. Y uno no tiene que saberse la ley, no tiene que tenerla en la memoria, ¿cierto? En la cabeza ahí para hacerla operativa, sino que ella opera en cómo yo trato a mis estudiantes, a la hora de hacer mis planeaciones, a la hora de yo pedirles de ser flexibles, como por ejemplo con las entregas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se va a dar cuenta que ahí la ley está reflejada, pero no necesariamente porque yo esté todos los días con la ley bajo el brazo, ¿cierto? Por los pasillos del colegio, sino porque ha sido un efecto, porque como la institución bebe de la ley 115, como la universidad también le ha apuntado, a donde me formé, a llevar a cabo los lineamientos generales de la ley 115, como mis colegas se han formado como docentes bajo la ley 115, pues los efectos, digamos que casi de manera instintiva, se ven reflejados en el hacer, se ven reflejados en el hacer, sobre todo en las cosas positivas que te mencionaba ahorita, de la inclusión, de la pluralidad, de la promoción del pensamiento crítico, etcétera, etcétera. De pronto en ese sentido sí ha tenido sus efectos positivos en el aprendizaje de mis estudiantes. Bueno, Joanny, muchas gracias por la entrevista. Vale, María, con todo gusto. Un abrazo. Que estés muy bien.